the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The end none of you. No one connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bueno, pues última sesión de esta primera jornada del BNIU en la vertical de Mobility, y no queremos quedarnos solo en la ciudad de Barcelona o en cualquier ciudad, queremos ir más allá de las ciudades. Innovación para un territorio conectado, porque cuando hablamos de movilidad a menudo hablamos o pensamos sobre todo de las grandes ciudades, pero hay millones de personas que viven fuera de estos núcleos y para ellas moverse es mucho más complicado. Esta sesión va a poner sobre la mesa la movilidad sobre territorios, cómo aplicar innovaciones que también funcionen fuera de las metrópolis. Este panel es una llamada a pensar en la movilidad no como un privilegio urbano, sino como un derecho universal. Para ello contamos con May López, ya la conocemos de la sesión anterior, directora de Desarrollo de EMS, Empresas por la Movilidad Sostenible, colaboradores de BNIU. Ella es coordinadora de los Premios Internacionales de Movilidad y profesora en distintas escuelas de negocios. Para esta sesión ahora pasa a contar con Miguel Ángel Alonso, director de Ingeniería y Oficina de Fondos Europeos en ALSA, también con Paco Díaz, CEO de Dealer Best, con Gloria Martí, responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el grupo Freshanet, y Irene Castillo, responsable de Client de New Mobility en Moeve. Así que, bienvenidos. Gracias. Pues muchísimas gracias una vez más. Un placer estar hoy aquí, además, tratando un tema que no siempre se pone sobre la mesa, ¿no? Porque cuando hablamos de movilidad todos tenemos en mente, sobre todo, las ciudades y las soluciones que se están poniendo en esas ciudades. Pero la realidad es que la movilidad tiene que abarcar todos los territorios, incluso aquellos donde a lo mejor pues, la población no tiene o no genera una demanda como para que empecemos a ponerle foco, ¿no? Y, sin embargo, es clave de cara pues, no solo a garantizar los desplazamientos interurbanos, tanto profesionales, cuando esas empresas están ubicadas fuera de esas ciudades, como cuando vivimos o nos movemos incluso por turismo o placer, ¿no? Y para ello hemos querido traer pues, 4 casos muy inspiradores también que abarcan todas estas alternativas con soluciones sobre la mesa que creemos que también pueden ser replicables y que cuanto menos han de ser reconocidos, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar por ti, Miguel Ángel, porque bueno, yo creo que ALSA no necesita presentación, es la ventaja que tenéis, pero sí es verdad que bueno, estáis llevando a cabo proyectos muy pioneros, de hecho habéis sido premiados con el Premio Internacional de Movilidad. Cuéntanos cómo lo estáis abordando, qué estáis haciendo de cara a cubrir esa necesidad de movilidad fuera de las ciudades. En primer lugar, desde ALSA, agradecer muy sinceramente esta invitación de BNIU, lógicamente, no puede ser menos, un honor estar aquí. Y en cuanto a lo que mencionas, May, en nuestro caso, pues la verdad es que ALSA siempre ha sido desde hace décadas, o ha intentado ser pionero, en este caso, en las nuevas tecnologías, por un tema, lógicamente, de convencimiento propio, pero sobre todo porque también es un tema de competencia y de supervivencia en el mercado. En ese sentido, en los últimos años es verdad que se ha acelerado todo mucho y hemos, en este caso, tenido que nosotros también ponernos las pilas, nunca mejor dicho, y tirar hacia adelante con nuevas soluciones. En este caso, y sobre todo en el ámbito que estamos hablando, que son esas zonas despobladas, que tanto se habla, pero quizá tampoco se hace, en nuestro caso hay una cosa que nos define. Nosotros, gracias a Dios y gracias al sistema concesional español, se consigue llegar a miles de poblaciones, en este caso, con el autobús. Tenemos, en este caso, una red diseñada que, por lo menos, nos habilita el poder llegar a todas esas zonas, esos pueblos, que si no otra forma, con otros modelos, como estamos viendo en Europa, no se llega, porque al final solamente vas a concesiones rentables. A partir de ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues intentar, con esa flota que tenemos, para daros una idea más o menos, en España tenemos unos 5.000 vehículos rodando y solamente 1.000 están en urbano, en operación urbana, con lo cual prácticamente solo un 25% de los vehículos ruedan en los cascos urbanos. Para el resto, tenemos que buscar soluciones
innovadoras que conecten esa red concesional o esos servicios discrecionales con esas poblaciones. Y eso es lo que estamos intentando desarrollar desde hace ya años a través de diferentes programas que tienen que ver, luego si quieres entrar más en detalle, tienen que ver con, en primer lugar, la digitalización, con vehículos, en este caso, de transición que llamamos verdes, que son vehículos ecológicos, pueden ser híbridos, pueden ser, en este caso, eléctricos, de batería o incluso estamos trabajando ya con vehículos de hidrógeno, de pila de combustible. Y todas esas soluciones son las que tenemos que integrar de alguna forma para poder esas nuevas soluciones de transporte a la demanda, de micromovilidad, darles un sentido además que sea sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista, lógicamente, medioambiental, pero sobre todo económico. Y eso es lo que de alguna forma tenemos o estamos trabajando hace años en poder hacer que eso sea una realidad. Pero muy importante el concepto de concesiones, porque no siempre las rutas salen rentables y es clave de cara a poder dar servicio a todo el mundo, y que la movilidad, que es ese termómetro económico de una sociedad, es lo que está también delimitando si alguien se queda a vivir o no en un área rural. Correcto. Es lo que determina si hay un colegio o no. O sea, es clave poder dar esas soluciones y poder hacer que el sistema se equilibre, ¿no?, con uno y con otra alternativa. Paco, en tu caso, quizás no todo el mundo conoce qué es Dealerbest, no tenéis esa ventaja de alza, aunque todo llegará, pero sí sabemos, también han sido Premio Internacional de Movilidad. Sí sabemos que habéis sido premio por algo, ¿no? Por algo que creo que es necesario que compartáis ese proyecto de éxito. Muchas gracias. Perdón, gracias por invitarnos a la organización de BNew, a ti, porque nos tienes muy en cuenta. Nosotros somos una empresa muy marcada en la relación con los concesionarios de automoción, concesionarios de coches, de motos, etcétera. Y tuvimos una gran fortuna de que se nos pusiera encima de la mesa en el año 2019 un proyecto que iba a ser como una especie de reality show para romper el paradigma del car sharing de las grandes ciudades. Modelo que ya teníamos bastante experiencia porque empezamos a operar Webull en Madrid. Entonces, de repente, nos piden que pongamos toda la tecnología sharing en un pueblo que tiene... Yo digo tiene porque probablemente el aire haya cambiado, pero en ese momento tenía el aire más limpio, el tercer aire más limpio del mundo, y es un pueblo de Guadalajara, Campisábalos. Entonces pusimos un car sharing en Campisábalos. Este proyecto se llama Vive, que el nombre es tan bonito como el proyecto, y lo que nosotros hicimos fue acompañarles en un performance donde Dealerbest ponía la tecnología, ponía el cargador, ponía la formación a los habitantes del pueblo. Rompimos un montón de paradigmas, ¿no? El del smartphone, el del señor mayor que no tiene experiencia. Pero lo más bonito que nos ocurrió es que empezó a tomar una forma muy interesante. Es decir, la traza de recorrido del coche al principio era vueltas al pueblo, pero de repente ese coche iba a Tienza, que es un pueblo donde hay un supermercado, una carnicería. Luego lo veíamos en la iglesia de Sigüenza o lo vimos en el hospital de Guadalajara. Incluso con el tiempo bajaba a Madrid y la verdad es que desde el pueblo a Madrid tenía diferentes cosas. Para Hyundai, para nosotros fue maravilloso lo que observamos. De una manera interesante empezó a salir en los medios televisivos, aquí La Tierra, en Antena 3 Televisión, en la radio, y empezaron a llamar los alcaldes de los pueblos pidiendo un Vive. Llegó el COVID, nos paró toda esa emoción que nos provocó Vive, y hoy tenemos alrededor de 50 y tantos pueblos. Este año, a final de año, llegaremos a más de 100 porque tenemos muchos proyectos. Y no hay nadie involucrado en este proyecto que no tenga emoción, porque estos coches por ejemplo, hacen cuidados paliativos 2 veces en semana en algunos pueblos. Estos coches bajan al ambulatorio médico de Buitrago de Lozoya, un coche que está en La Iruela, complementa el transporte que hablábamos Miguel Ángel y yo antes, ¿no? O sea, nos están pasando cosas maravillosas. O sea, luego, un proyecto del que es difícil no enamorarse,
que rompe muchas barreras. Esa movilidad en áreas rurales es posible y además compartida en muchos casos y además eléctrica. Y esa movilidad como servicio, ¿no? Que tanto se habla, pero tenemos ya casos reales, palpables y que además esperamos y esperemos se repliquen en muchísimos pueblos, ¿no? Gloria, en vuestro caso, también Premio Internacional de Movilidad. Esto hemos traído aquí a lo mejor de lo mejor hoy en día, porque estáis también abordando el reto de esa movilidad, no solo de mercancías, que fue por lo que fuisteis premiados, ¿no? En esa movilidad interurbana basada en tren, que espero que nos cuentes en detalle, pero también la movilidad de las personas, ¿no? De los colaboradores con los que contáis día a día. Cuéntanos. Correcto. Bueno, Freixenet siempre ha estado muy vinculado con el tren. Los terrenos que se compraron en su día se compraron una vez, vieron dónde iba a estar la estación de tren. Estamos hablando principios del siglo XX, o sea, estamos hablando que ya tuvo una visión los fundadores, ¿no? la familia Ferrer-Bosch, de que el tren iba a hacer la respuesta, ¿no? Realmente está tardando un poco, sobre todo aquí en España, pero siempre ha habido ese vínculo con una movilidad sostenible y esa visión, ¿no? Y no solamente por el hecho de que en un pueblo, como pueda ser en nuestro caso Sant Sadurní d'Anoia, puedas mantener una actividad industrial que es sobre todo exportadora, porque recordemos que sobre todo las bodegas somos muy exportadoras, con lo cual estás protegiendo la viabilidad de esa zona, ¿no? Las bodegas en general suelen ser sitios donde aglutinan, ¿no? Población, aglutina bodegas y aglutinas economía. En nuestro caso, además, teníamos que exportarlo, ¿no? Y entonces vimos, y como teníamos ese tren constantemente ahí recordándonos la posibilidad de utilizarlo, dijimos, bueno, ¿por qué no vamos? Empezamos a hablar. Problema, no decidíamos nosotros el transporte lo paga el cliente, con lo cual tienes que convencer a un tercero de cambiar. Y habían esos miedos que comentamos, ¿no? Es un producto con presión interna, ¿qué va a pasar? Pueden explotar, todos esos cambios que siempre hay, ¿no? Que cuestan en un inicio, y actualmente hemos visto pues, que es absolutamente viable. Estamos en grandes, o sea, en Alemania el 22%, Polonia el 100%, Bélgica el 40%, fue un poco como dominó, empezamos con unos y fue siguiéndose. Pero además el tren te ayuda a lo que hablábamos, ¿no? A que un joven que no tenga coche pueda venir a trabajar a tu empresa, ¿no? Es una manera también de atraer talento, porque estamos justo delante y porque también, por ejemplo, tenemos autobuses interurbanos que nos paran en la estación, ¿no? Con lo cual a nosotros nos va muy bien para esto, para una atracción de talento y para poder desde nuestra empresa poder exportar a todo el mundo. Todo un ejemplo y todo un reto, ¿no? O sea, si el cava se puede transportar por tren, sabiendo que tenemos objetivos a nivel europeo y que tenemos que cumplir a nivel nacional, no deja de ser también inspirador para aquellos que todavía no han visto el tren como esa solución, el poder ir cuanto menos probando, ¿no? A ver qué alternativa da, porque baja la huella de carbono de vuestro producto. Muchísimo. Y eso hace que en muchos países en Europa y cada vez más aquí en España, donde se mide esa huella de carbono en ese etiquetado de producto, seáis cada vez más competitivos, ¿no? Sí, no ambiental, solo la huella, sino accidentabilidad, la cantidad de quitas transporte por carretera, con lo cual también para ¿no? de descongestión es súper eficiente y sobre todo siempre hablamos del CO2, pero hay otros contaminantes que también consigues reducir mucho. Eso es. Irene, estamos hablando, ha salido ahí ya hidrógeno, ha salido electricidad, ha salido otro tipo de combustibles. Todo esto requiere siempre de una infraestructura, ¿no? Bueno, para quien supongo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Moeve, antes CEPSA, uno de los casos de estudio que se van a estudiar en universidades, ese cambio de estrategia en un momento preciso e idóneo. ¿Qué es lo que estáis haciendo desde Moeve? Pues así es. En primer lugar, bueno, agradecerte a ti y a la organización por contar con nosotros. Y así es, llevamos ya años inmersos en esta transformación y fue en 2022 cuando presentamos nuestro plan estratégico llamado Positive Motion
Y una de las ambiciones era precisamente convertirnos en referentes en la transición energética. Y para ello tenemos algunos proyectos clave, como precisamente no apuntabas, es la construcción del Valle Andaluz del hidrógeno verde. Otros proyectos también, como el desarrollo de uno de los mayores complejos de biocombustibles de segunda generación en el sur de Europa. Y un tercer punto, y en el que yo estoy más vinculada, ¿no?, es precisamente la creación de una de las mayores redes de recarga ultrarrápida en Europa, ¿no? Y precisamente nos enfocamos también en esta línea porque dentro de la movilidad eléctrica, ¿no?, y por tener también un poco de contexto, en España actualmente tenemos unos 50.000 cargadores, el 20% de ellos todavía no operativos, pero solo el 8% es carga ultrarrápida. Y esto es curioso, ya que muchas veces los ciudadanos, cuando se plantean adquirir o no un vehículo eléctrico, una de las mayores preocupaciones es en larga distancia, cómo lo voy a hacer, dónde cargo, cuánto tiempo voy a estar cargando. Entonces, para nosotros, nuestro papel estaba claro. Contamos con una capilaridad muy grande a lo largo de España y de Portugal. Entonces, teníamos la ocasión de cubrir una gran parte del territorio a través de nuestras estaciones de servicio y en esa línea estamos trabajando, ¿no? Al final tenemos ya más de 250 puntos de recarga operativos en 120 ubicaciones y 400 proyectos en construcción. Entonces, claramente es una apuesta grande y en la línea también, ¿no?, de esa recarga ultra rápida. ¿Por qué? Porque al final la recarga ultra rápida lo que te permite es que puedas aproximadamente en 15-20 minutos cargar hasta un 80% de tu vehículo. Entonces, esto es uno de los principales desafíos de infraestructura que hay en la península y que nosotros estamos plenamente volcados en ello. Y también porque es esa infraestructura que sirve para esos vehículos pesados, ¿no?, que a veces obviamos y que requieren de esa infraestructura sí o sí de carga rápida, ultra rápida, más que rápida. Y estáis cubriendo esa necesidad que cada vez va a ser una demanda, ¿no? Miguel Ángel, volvemos contigo. Premio Internacional de Movilidad por proyectos que han sido pioneros a nivel europeo. Pero a lo mejor también es el momento de que nos cuentes qué es lo que estáis haciendo, porque estáis siendo, la realidad es esa, ¿no?, muy pioneros, no solo a nivel nacional, sino europeo, y quizás no todo el mundo conoce todos esos proyectos que estáis llevando a cabo y esa experiencia que puedan aprovechar para en el caso de que lo quieran replicar. Pues en nuestro caso, desde el punto de vista de ALSA, como antes os decía, esto es un reto. La transformación que estamos sufriendo en los últimos años es un desafío absoluto, pero desde el punto de vista de la ingeniería es impresionante para nosotros el poder desarrollar estos nuevos proyectos. Proyectos que además confluyen todos en buscar soluciones para la movilidad actual que tenemos. Y en ese ámbito creo que hay que reseñar proyectos que han sido pues, claves en los últimos años, como por ejemplo, en nuestro caso, que hablábamos antes de vehículos eléctricos de batería. Tenemos ya casi 200 vehículos funcionando solamente en la península, otros 113 llegarán en breve. Y ahí es verdad que lo que hay que decir es que en las nuevas tecnologías, en primer lugar hay que buscar partners, porque son un ecosistema totalmente nuevo. Es algo nuevo para cualquier operador que empezamos a trabajar y es un tema básico. En segundo lugar, lo que es muy importante dentro de las nuevas tecnologías también es buscar esa colaboración público-privada, en este caso con las administraciones, para poder conseguir que, un ejemplo muy claro, nosotros los vehículos desde hace años los estamos incorporando. ¿Cuál es uno de los hándicaps que tenemos ahora mismo más fuerte? El caso de los puntos de carga. El poder tener la autorización para que esos puntos de carga estén funcionando es realmente complicada. Tenemos ejemplos en otros países muy cercanos, hablo del caso de Portugal, que también lo conoce, que hay una ventanilla única. Entonces, esos elementos son los que a nosotros, es verdad que estamos detectando, estamos intentando colaborar con la Administración para mostrarles los casos de éxito, ¿no? Aparte de eso, muy importante, y si lo vamos derivando poco a poco al ámbito de lo que son esas zonas que con esa falta de conexión, y en este caso zonas despobladas, muy importante para nosotros también es vehículo eléctrico, pero no solo eléctrico. Hemos pasado de vehículo eléctrico a vehículo autónomo. ¿Por qué? Porque hay un elemento clave que estamos visualizando hace tiempo y es que el vehículo autónomo va a ser para todo. Pero sí que es verdad que para zonas despobladas, por ejemplo, en las cuales no se justifica
que haya un vehículo todo el día funcionando, una línea regular, sí que es muy viable, en este caso, el tener un vehículo eléctrico te facilita que la actuación sobre él sea muy sencilla, automatizarla. Con lo cual consigues que con un sistema, en este caso, de automatización, puedes hacer un vehículo a la demanda. Con ese software que podemos gestionar ya, con ese Mobility as a Service, más esos vehículos autónomos, podemos dar servicio con las administraciones conjuntamente a pueblos o a poblaciones que no tienen ningún tipo de servicio. Son esos elementos clave que con la digitalización, con esos vehículos autónomos que pueden ser sobre base eléctrica de batería, sobre base eléctrica de pila de combustible, podemos ir avanzando en ese sentido en poder dar soluciones reales, como casos que tenemos nosotros, por ejemplo, 4 pilotos ya que hemos ido trabajando de vehículos a la demanda en poblaciones deslocalizadas. Eso ya es, por ejemplo, en Madrid está funcionando desde este verano. Y yo creo que son, en este caso, elementos muy útiles para poder, por parte de las administraciones, conjuntamente con los operadores privados, ir diseñando esa red que necesitamos para poder, lógicamente, ir evolucionando y dar un servicio de calidad. Un ejemplo más que hemos desarrollado en los últimos años son, en este caso, cajeros móviles. En los pueblos, ¿cuál era el problema que había últimamente? Que tenían que desplazarse a las grandes urbes porque los cajeros ya no estaban en sus poblaciones. Pues nosotros, conjuntamente con algunas entidades bancarias, estamos dando servicio con cajeros bancarios que van directamente a las poblaciones. Son esos elementos que son realmente claves para las poblaciones los que hay que promocionar y muchas veces, lo he dicho antes, no son rentables de primera mano, pero es verdad que tienen que encontrarse un modelo en el cual podamos dar un servicio integral a todas esas personas que no disfrutan de vivir en una gran ciudad. Y lo que estás comentando, al final tenemos la tecnología que nos está permitiendo cambiar y repensar cómo hacemos de forma habitual las cosas, ¿no? Y esa movilidad y servicio bajo demanda empieza a ser clave, ¿no? Y hay también mucha regulación que no siempre permite optimizar el servicio y optimizar y hacer que sea mucho más viable el proyecto, ¿no? Digitalización, Paco, que algo vosotros sabéis de digitalización y también de cómo estáis conectando, ¿no? Digitalizando los concesionarios, pero también digitalizando un servicio para que sea accesible a un usuario final. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en este sentido? Bueno, nosotros somos una empresa híbrida entre gente que conoce el sector del automóvil muy bien y luego gente que desarrolla software. En Dealerbest para nosotros la digitalización es todo para hacerlo con la yema de los dedos. O sea, todo que a veces nos olvidamos mucho, pero lo que hacemos es aterrizar la digitalización en contextos como el que hablábamos antes de la España rural, ¿no? Hacer que la digitalización sea amable para una persona muy mayor de un pueblo, pues esto es un reto que nosotros hemos podido ver cómo es posible realizarlo, ¿no? Y hacerlo. Antes se me olvidó decir que todos los coches de este proyecto son eléctricos, ¿vale? Y entonces también esto está genial. Ahora mismo lo que estamos haciendo es, hablabais de colaboración público-privada, lo que estamos haciendo es intentar que se nos escuche en aquellos sitios donde haya fondos para que esto sea una realidad. Nosotros contamos con toda la parte tecnológica, sin duda, es decir, desde la conectividad de los coches, porque además somos el reseller de la empresa líder en conectividad en el mundo, y evidentemente con software propio, ¿no? Pero además contamos con una capilaridad de servicio muy grande, que son todos los concesionarios y todos los servicios oficiales que hay en España, con lo cual esto es maravilloso, porque siempre a menos de 15 kilómetros, por decir una cifra, tenemos un punto de servicio donde nuestros coches están absolutamente mantenidos. La rotación de los coches es muy pequeña, de momento, o sea, las paralizaciones de servicio no existen apenas, sobre todo porque los vehículos eléctricos tienen, lógicamente, mucho menos mantenimiento. Queremos que se nos escuche. Nosotros, al final, lo que hacemos es representar al sector del automóvil en este país de una manera absolutamente entregada y apasionada, porque el proyecto es muy bonito
Pero lo que se consigue con un proyecto como este, de poner vehículos en todos los pueblos de España, independientemente del número de habitantes, tenemos experiencias de pueblos de 3.000 o 5.000 y pueblos donde hay Illán de Vacas que hay 4 habitantes, que os invito a que veáis el vídeo de Illán de Vacas, ¿no? Pues es que la gente se mueva. Y para terminar, hay una cosa que nos está sucediendo maravillosa, y es que estamos descifrando claves que son objeto de estudios de comportamiento, y es los segundos vehículos que envejecen el parque y que evidentemente dejan una huella de carbono muy potente. Estos segundos vehículos en nuestros pueblos no se utilizan, porque se utiliza un vehículo eléctrico en modelo de coche compartido. Entonces, a pesar de tener muchos proyectos digitales, Mai, este es el más ambicioso. Luego que nos quede claro que existe esta alternativa, hoy nos tenemos que ir todos de aquí a ese pueblo en el que veraneamos diciendo yo también lo quiero, que no necesitemos que vayamos en alza de vacaciones y luego allí nos podamos mover con ese vehículo cero emisiones y compartido, ¿no? Esa digitalización es una gran oportunidad que se nos está presentando, tenemos que aprovecharla. Gloria, antes te he presentado casos de éxito de movilidad de mercancías y también de personas, pero seguro que además de la presión del cava os habéis encontrado con otros muchos retos que nos pueden ayudar a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es qué barreras debemos de superar para que entre todos avancemos más rápido. Bueno, nos sorprendió bastante cuando iniciamos el tema de la movilidad de mercancías, lo costoso que nos resultaba, ¿no?, implantarlo. Hay muchísima, yo creo que burocracia, cada país muchas veces es un mundo, tienes que adaptarte a todo y era incluir un actor más, que en este caso era el tren, ¿no? Todo lo ligado a... Entonces, una de las cosas que vimos que es necesario, que se está yendo, pero que creo que está yendo demasiado lento, es el tema de armonización, ¿no? Armonización legal y que esté claro. Y luego todo el tema que en Europa yo creo que tenemos que hacer una reflexión, es toda la burocracia muchas veces ligada a cualquier cosa. Porque ahora estamos hablando de sostenibilidad, pero yo que vengo de la parte de medio ambiente podríamos hablar también de muchísimas burocracia y al final convertir la empresa en un ministerio de hacer papeles, ¿no? Yo creo que estos son barreras que sí que es verdad que la digitalización nos ayudará a ser más ágiles, pero que creo que también por parte de todos tiene que haber una confianza, ¿no?, de que lo queremos hacer todos bien y que no hace falta tener que estar demostrando, ¿no?, cada paso que das. Esto respecto sobre todo a lo que es de mercancías, ¿no? Y también teníamos que convencer al cliente, que era quien pagaba el transporte, de que todo iba a ser casi mejor, ¿no?, en tiempos, en frecuencias. Otra de las barreras es que tuvimos que irnos al sur de Francia a hacer este transporte, porque realmente en Cataluña no había una autopista ferroviaria como la podía haber en Le Boulou, por ejemplo, y los precios, cuando mirábamos aquí, eran más caros que toda la frecuencia que había en el sur de Francia, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que también se está haciendo. Creemos que hay que hacer buenas infraestructuras ferroviarias, quizá no muchas pequeñas que no acaban, sino importantes, grandes, y como puedan haberlas, ¿no?, en otros países, ¿no?, europeos, donde la movilidad ferroviaria está más implantada, ¿no? Esta es otra de las cosas que vimos. Y luego a nivel personal, bueno, nosotros hemos tenido que hacer un plan de desplazamiento de empleados, porque las empresas de Cataluña con más de 200 empleados, pues en agosto implantamos un plan, hicimos la diagnosis. Una de las cosas que vimos es cómo habíamos bajado en personas que llegaban a la empresa en tren. Pese a que hemos dicho que estábamos justo enfrente, la realidad es que se ha bajado muchísimo las personas y los trabajadores y trabajadoras que vienen en tren. ¿Por qué? Bueno, por la fiabilidad. Se hizo un estudio de tweets, de los tweets en un año más o menos, del 22 al 23, en el cual se veía la gente lo que se quejaba de incidencias en la red ferroviaria. Sobre todo nosotros en la R4 vimos que tenías 3 incidencias semanales, ¿no? Claro, tú no puedes llegar al trabajo 3 veces por semana tarde, porque esto es complicado, ¿no? Entonces es una de las cosas que también hemos visto como una barrera, ¿no?
Otro ejemplo que vimos también a raíz de este estudio, de esta diagnosis, es que nosotros a todas nuestras visitas damos la posibilidad de que vengan en tren, que se llama el FlexiTren. Bueno, pues lo mismo que pasa con los empleados, ¿no? Que hemos bajado de tener casi 1000 personas que venían a visitarnos en tren el año pasado estábamos en 300 y este año llevamos 125. Todavía no hemos acabado, pero ya vemos realmente que el tren actualmente está empezando a no ser una respuesta, ¿no? Y entonces es otra de las cosas que creemos que se mejorarán. Estamos seguras que se hará, pero a la hora de hacer estos planes de desplazamiento estamos viendo que tenemos que convencer, ¿no? El tema del car sharing, lo que vimos es que mucha gente está dispuesta, pero siempre que se lo pongas fácil. En la encuesta nos decían esto. Actualmente, realmente, el 81% de las personas vienen en coche a nuestra empresa, de los cuales además pues van solos, porque es que compartía 1,1 de compartir, es muy bajo, pero en cambio teníamos que un 35% de las personas viven a menos de 3 kilómetros, es decir, viven en el pueblo, en el mismo pueblo, estamos un poco afuera nosotros, eso es lo que tardas, ¿no? Claro, sería muy fácil hacer car sharing cuando tienes un porcentaje tan elevado, ¿no? Pero es esas cosas que, bueno, la empresa tiene que empezar a ayudar y a poner facilidades a la hora de cambiar esta manera de hacer. La gente está acostumbrada a levantarse, coger el coche e ir a trabajar, ¿no? Pues bueno, este tipo de cosas es la que hemos visto. En relación al eléctrico nos hizo bastante gracia que mucha gente está dispuesta a cambiar al eléctrico, pero cuando le decíamos a corto, medio o largo plazo, el porcentaje elevadísimo era a largo plazo. Es decir, todavía no parecía que nuestros trabajadores lo tuvieran claro, ¿no? Esta encuesta, como digo, nos ha permitido conocer la opinión de empleados. Ahora queremos hacer formación con ellos, haremos una formación con los empleados para todo el tema de movilidad, la movilidad al centro de trabajo, porque como digo, es una cosa que afianza el territorio y en eso vamos trabajando. Que afianza el territorio, que como bien decías antes, atrae talento. Correcto. Y sobre todo fideliza el talento que se tiene, ¿no? Que muchas veces también ya empieza a ser difícil fidelizar el talento. Aquí nosotros en Empresas por la Movilidad Sostenible, conscientes de que es muy difícil conocer todas las alternativas que hay, porque mucho es la desinformación. El momento en el que las empresas son conocedoras de todas las soluciones que hay y los empleados son conocedores de esas soluciones y disponen de esas soluciones y empiezan a ser conscientes de que hasta por compartir coche pueden recibir dinero, que esos son los certificados de ahorro de eficiencia energética, es cuando empieza a cambiar el chip, ¿no? Pero efectivamente, formar e informar es clave, porque ni las empresas saben qué es lo que pueden y deben hacer, ni los trabajadores qué alternativas existen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente invitar a un catálogo de iniciativas de planes de movilidad que tenemos en Empresas por la Movilidad Sostenible con más de 37 iniciativas y soluciones, algunas de ellas como la de Dealerbest, que también puede ser susceptible de ser utilizado por las empresas, simplemente para facilitar, porque como bien dices, está la burocracia que muchas veces nos despista de las soluciones reales que hay en el mercado, ¿no? Irene, estamos oyendo hablar de digitalización, de proyectos innovadores. Cuéntanos, porque me consta que sois también muy referentes en eso. ¿Cómo lo estáis vosotros abordando desde Moeve? Pues la verdad que nos ofrece múltiples posibilidades y algunas de ellas, por ejemplo, es lo que hablábamos, ¿no? Clientes profesionales. Al final, para nosotros es un sector fundamental, más allá del cliente particular, que por supuesto también, pero precisamente adaptándonos, ¿no? a ellos y a sus necesidades para recorrer ese camino juntos, ¿no? Aunque no es la estrategia más mayoritaria que tenemos ahora en temas de movilidad eléctrica, también, por ejemplo, estamos ayudando a los clientes profesionales a instalar puntos de recarga en sus ubicaciones, en sus oficinas y demás, ¿no? O sea, ya lo hicimos también en el propio edificio de la torre para habilitar puntos de recarga a los empleados y un poco como comentábamos, ¿no? Intentando también incentivar ese uso de alternativas más sostenibles, ¿no? También en la línea de la digitalización, para nosotros fue claro en el primer momento el tema de la interoperabilidad, que para quien no sepa qué es esto, al final la interoperabilidad es tejer alianzas con otros operadores de manera que puedas facilitar, hacer más accesible, ¿no? esa movilidad eléctrica.
¿De qué manera? Pues al final, a través de nuestra aplicación, nuestros usuarios tienen acceso a 6.000 puntos en España de diferentes potencias y distribuidos a lo largo de todo el territorio, ¿no? Entonces, esto al final facilita mucho y agiliza eso que veíamos, ¿no? Esa convicción de, bueno, cada vez poco a poco me voy animando más, ¿no? Y para nosotros era claro. Otro punto también es el punto de adaptarnos a través de la digitalización a las preferencias de nuestros usuarios y dar también distintas alternativas asegurando que no dejamos a nadie atrás, ¿no? Por eso, por ejemplo, en nuestros puntos de recarga, desde el primer momento instalamos terminal de pago con tarjeta. De manera que no obligásemos a ningún usuario, ¿no? A lo mejor alguien no era tan digitalizado, no se sentía tan cómodo y prefería hacer la opción de la tarjeta, ¿no? Siendo un usuario anónimo. También en el tema de la aplicación estamos poco a poco mejorando los sistemas para que pues, el camino cuando alguien carga con la aplicación sea intuitivo y sea fácil para todo el mundo. Y también el uso de tarjetas RFID, que estamos viendo que es muy cómodo. Son tarjetas que pues, a través de la tecnología el usuario ya está vinculado, tiene un método de pago y esto resulta una opción muy cómoda, sobre todo para usuarios que no quieren depender tanto a lo mejor de poder hacerlo con el móvil, ¿no? Y sí es verdad que luego para esto también identificamos una serie de elementos que son imprescindibles de cara a la digitalización y la innovación, ¿no? Y al final precisamente una de ellas es construir y diseñar con los usuarios, con las personas, con las asociaciones de usuarios. Nosotros intentamos trabajar muy de cerca con las asociaciones de usuarios y también en el territorio, ¿no? De manera que al final pues, construye soluciones que verdaderamente son sencillas, que se adaptan a las necesidades y que permiten también a los usuarios adoptarlas, ¿no? Y en relación a lo que comentábamos también del mundo rural, acabamos de sacar una iniciativa que encuentro que es muy interesante, ¿no? Es muy bonita, se llama Legados con Futuro y es un proyecto precisamente que pone el foco en el mundo rural. Al final es una serie, ¿no? De diferentes capítulos en los que se ve cómo la tradición, cómo la innovación y cómo el futuro pues tienen que encontrarse y cómo tenemos tanto que aprender de todos los legados en el mundo que no son las ciudades, ¿no? Bueno, invito a todo el mundo a que entre y averigüe mucho más de los proyectos que estáis llevando a cabo, porque yo insisto, vais a ser un caso de éxito de estudio, un caso de estudio en muchas universidades, porque no es solo lo que decís, sino lo que hacéis y cómo lo hacéis, ¿no? De verdad, digno de investigar esa apuesta por una nueva movilidad y por unas nuevas soluciones, ¿no? De hecho, las estaciones de servicio ya no son estaciones de servicio, son sí, multienergía. Exactamente, o sea, al final estamos queriendo abarcar más, que ya no sea la gasolinera, ¿no? Como que al final es un poco el imaginario colectivo que muchos teníamos, sino que se conviertan en estaciones de servicio con una oferta multienergética y que no sea algo donde yo tengo que ir, sino que quiero ir, porque al final tengo una serie de servicios adicionales y precisamente en el mundo rural tiene mucho sentido. O sea, hay muchos municipios en los que, pues gracias a la capilaridad que comentaba, tenemos estaciones en pueblos muy chiquititos que son puntos de encuentro para las personas de ese municipio e incluso proveen de productos básicos pues gracias a las tiendas, ¿no? Entonces, bueno, un placer, la verdad, poder estar ahí. Eso es. Enhorabuena, porque de verdad son pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas, pero insisto, dónde pueden ir a estudiar nuestros niños, si tienen movilidad para ir y venir al colegio, que hay soluciones que existen, pero que sin embargo administrativamente no se pueden llevar a cabo, o dónde puedo comprar el pan, empiezan cada vez a ser más claves a la hora de decidir dónde vivo o dónde trabajo, ¿no? Entonces, bueno, interesantísimo el proyecto. Vamos fenomenal de tiempo, no sé si queréis algo que se haya quedado, si no os voy a pedir un último mensaje, pero antes de ese último mensaje, que todavía tenemos tiempo, algo que nos falte poner sobre la mesa. ¿Queréis remarcar algún? Pues lo dejo así y un último mensaje, Miguel Ángel. Pues el último mensaje yo creo que es un mensaje, desde nuestro punto de vista, hay que ver todo esto como muy positivo porque las soluciones existen. Las soluciones no son las ciudades que le estamos demostrando ya, sino que son exportables también al medio rural. Es algo clave. Para eso, ¿qué es lo que hace falta? Y antes lo mencionaba o lo apuntaba. Yo creo que son dos elementos fundamentales. En primer lugar, una colaboración privada-privada. ¿Por qué?
porque esos nuevos ecosistemas tienen que nutrirse de alianzas. Eso es básico y es imprescindible. Eso es un elemento, desde nuestro punto de vista, por la experiencia que llevamos en los últimos años, clave. Incluso lo que nos ha impulsado eso es hacer o establecer nuevas asociaciones muy específicas en algunos temas, como puede ser hidrógeno, como pueden ser los combustibles renovables, que también entendemos que puede ser una solución de futuro en aquellas zonas o en aquellas operaciones o misiones en las cuales los vehículos no pueden ir con una tracción puramente eléctrica. Y a partir de ahí, en segundo lugar, lo que también ayudaría mucho es esa colaboración pública que comentábamos antes, con una idea clarísima de que el sistema concesional actual lo tenemos perfectamente definido, nutre a aquellos pueblos de lo que necesitan, pero adicionalmente sí pedimos algo, si es que puede ser. Hay un ministerio que se llama MITERT, que antes era MITECO. Eso significa que al final ese RD es reto demográfico. Yo creo que es vital que nuestros ministerios de referencia, que son Transporte y MITERT, vayan estableciendo a futuro, sí, ya han hecho cosas, pero vayan estableciendo todavía más iniciativas que puedan fomentar ese reto demográfico para poder optimizar eso en un futuro de cara a esas poblaciones. Y ahí estaremos nosotros, los operadores también privados, para poder colaborar. Y en ese sentido yo solo pediría 3 cosas. En primer lugar, que si hay incentivos, no pedimos intensidades. Lo que nosotros pedimos es que haya certidumbre, que haya continuidad y que haya menos burocracia, que ya lo hemos dicho antes. Con eso nosotros ya estableceremos nuestros presupuestos y haremos nuestros deberes. Pero eso es lo único que pedimos, que por favor se nos ayude en eso. Y yo te añado que en esa colaboración público-pública, que cada vez desgraciadamente es algo más demandado, no solo se quede a nivel de ministerios, sino que también se traslade a nivel de comunidades, a localidades, municipios, ¿no? Necesitamos que esa colaboración público-público no sea algo que se demande, sino algo que sea la base, ¿no? Paco, un minuto. Bueno, yo les quito a los reyes un montón de cartas, ¿no?, a lo largo de mi vida, pero está súper simple. Es decir, si es barato, si es real, si hace que la vida de la gente de los pueblos mejore, si desde el punto de vista de la sostenibilidad y la ecología es indudable, si podemos poner tantos coches como nos demande el mercado en los 50.000 municipios que hay en España o los que sean, pues que alguien lo haga. Luego, muchas veces lo que no se comunica no existe. O sea, hoy estamos aquí precisamente para comunicar que esto existe y que claro, esos miles de municipios pongan esos coches eléctricos compartidos. Claro, pues es muy fácil, y a la demanda. ¿Verdad? Es decir, encajan los presupuestos de los ayuntamientos, no tiene que, no ocasiona ningún concurso público, en fin, lo que no sabemos es por qué no se hace. Que lo prueben. Gloria. Bueno, pues en Freixenet lo que hacemos, lo que estamos viendo es que todas las decisiones que estamos llevando a cabo a nivel de movilidad siempre tenemos en cuenta la pata de sostenibilidad, ya sea a nivel ambiental para descarbonizarnos, para reducir contaminantes, también a nivel social para que llegar a tu lugar de trabajo pueda ser factible a todo el mundo, porque puedas llegar y básicamente es eso, es decir, es un cambio, es hablar entre departamentos que no siempre hablábamos el mismo idioma, porque en logística a lo mejor tenía unos indicadores de tiempos y tal, y nosotros otros. Ahora yo creo que el idioma es más universal, más está ligado en toda la cadena de valor, y yo creo que, como decíamos antes, y creo que estamos todos de acuerdo, es importante crear alianzas entre todos los actores. La palabra alianzas nos va a quedar hoy, sí o sí. Irene. Bueno, pues como comentaba, al final desde Mueve queremos transformar la energía, transformar la movilidad y por ello esa creación de un ecosistema de movilidad sostenible en el que las estaciones de servicio son claves y se redefinan, ¿no?, como espacios de multienergía para que podamos ayudar a los clientes en su transición hacia las energías que más les convengan. Luego alianzas, transición, pero lo que tenemos claro es que la movilidad es un derecho, independientemente de dónde vivamos, tenemos que tener opciones para poder movernos de forma sostenible, económica, ambiental y socialmente, que tenemos soluciones que ya se pueden implantar en cualquier tipo de territorios, que lo que necesitamos es darlas a conocer para que
los responsables de poder implantar estas soluciones sean conscientes de que existen y que todos podamos optar a ellas, ¿no? Mil gracias una vez más y con esto damos por concluida también esta mesa. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias, Mai, y a todos por bajar un poco a la tierra y hablar de movilidad, una movilidad que afecta al 100% aquí de la población, y por explicarnos vuestros proyectos que favorecen que todo el mundo pueda hacer una vida mucho más fácil en su día a día. Muchas gracias. Nosotros acabamos aquí esta primera jornada en la Vertical Mobility del BNIU. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana con una sesión sobre movilidad inteligente. Así que os esperamos mañana. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny, Barcelona és molt més. Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdona, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.